Seguimos adelante con más información en esta edición central de VTV Noticias. Es momento de entrevista y compartimos a continuación la palabra del docente e investigador en ciencia política y relaciones internacionales de la UDELAR, Camilo López. Bienvenido, un gusto de que estés aquí con nosotros hoy. Muchas gracias como siempre por la invitación. Camilo, las elecciones nacionales aquí en nuestro país han generado diversas reacciones también en la región. La que más se ha notado en los últimos días ha sido la del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien ha expuesto un favoritismo en las últimas horas hacia el candidato presidenciable del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Obviamente esto generó también repercusiones a nivel oficial aquí en nuestro país. La Cancillería ha emitido un comunicado a propósito de este tema. El propio Luis Lacalle Pou lo ha hecho por su parte. ¿Qué opinión te merece cómo se ha manejado el presidente de Brasil respecto a este tema? Bien, la primera cosa que uno podría decir razonablemente es que esta situación muestra cómo funcionan dos sistemas de hacer política exterior diferentes. El presidente brasileño es un presidente que, por su forma de manifestarse en temas de política exterior, suele ser disruptivo, suele tener mensajes realmente a veces un poco corridos de lo que estamos acostumbrados, o estamos acostumbrados a otros presidentes brasileños. Pienso en la capacidad de diplomacia presidencial que tuvo Luis Ignacio Lula da Silva o Fernando Henrique Cardoso, que llevaban adelante asuntos de política exterior, pero con un cuidado de los estilos diplomáticos, de las formas de entablar esas relaciones. Esa es una primera cosa que uno puede decir. Y otra cosa es la reacción del sistema político uruguayo. La reacción del sistema político uruguayo es uno podría decir desde la oposición, la actual oposición, es una reacción que es saludable, de señalar el tema de la no injerencia, que además es coherente con posiciones anteriores en otros asuntos, y también es muy acertada la posición de la Cancillería, que llama a pedir explicaciones al embajador brasileño, que de alguna forma muestra al gobierno, al partido de gobierno y al aparato estatal actuando de esta forma, de una forma muy coherente. Ahora, otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué Bolsonaro hace esa declaración y cuál es el fundamento en términos de intereses, de estrategias o planteos? Ahí quizá dos cosas. Una tiene que ver con una región que para Bolsonaro empieza a ser compleja con el triunfo de Alberto Fernández. Por lo tanto, hay que ver cómo se reconstruye la relación entre Argentina y Brasil, y esto en el contexto de una región convulsionada de toda América Latina, América del Sur y particularmente el Mercosur, donde hay algunos impulsos de políticas de Bolsonaro en relación a intentar bajar el arancel externo común, de flexibilizar el Mercosur, y de las relaciones Mercosur-Unión Europea que van a entrar en tensión con Alberto Fernández. A propósito, ¿cómo quedó Uruguay parado frente a este escenario que describís perfectamente? Un Jair Bolsonaro que ha generado mucha resistencia, por ejemplo, a los gobiernos de izquierda, y lo ha manifestado ahora con la elección y el presidente electo, Alberto Fernández. Sí. Dos bloques grandes dentro de la región, dentro de un mismo bloque regional, con intereses distintos. Va a haber una complejidad de cómo articular esos intereses, pero bueno, hay constreñimientos sistémicos. El sistema internacional funciona de una manera, tenemos una guerra comercial entre China y Estados Unidos, tenemos intereses complejos entre Brasil y Argentina, y Uruguay va a estar posicionado entre esto. Quería volver un poco a la pregunta inicial para pensar esto. ¿Por qué Bolsonaro dice lo que dice más allá de su estrategia regional? Su estrategia regional es tener aliados en relación a Argentina. Si uno escucha declaraciones del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez también dice, bueno, me gustará o no me gustará Bolsonaro, pero la política internacional implica una dosis de pragmatismo y una dosis de seriedad. Esto es una señal interesante del sistema político uruguayo, y también hay que comprender por qué Bolsonaro manifiesta la preferencia. O sea, nosotros hicimos con algunos colegas, con Gerardo Caetano y Carlos Luján, un trabajo de investigación sobre la política exterior de Bolsonaro, y cuando le preguntábamos a más de media centena de expertos brasileños, ellos visualizaban dos Bolsonaros distintos, ¿no? Había un Bolsonaro en la política exterior aperturista, liberal, librecambista, una idea de apertura regional y de búsqueda del libre comercio, que es una visión de la política exterior
que correlaciona muy bien, que se relaciona muy bien con ideas de parte de lo que se propone como coalición alternativa al gobierno. Uno piensa la política la propuesta de política exterior tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado tienen un parecido de familia con eso. Entonces cuando Bolsonaro lo dice porque esto se parece. A su vez, todas las ideas económicas vinculadas a la reactivación del agro y por lo tanto a la búsqueda de competitividad y algunas políticas que pueden ser, por ejemplo, fomentar esto a través de algunos cambios tributarios o probablemente también por constreñimientos regionales y la dinámica política, algunos aspectos vinculados a la depreciación del peso y la apreciación del dólar, que generaría algún tipo de competitividad mayor también para el campo. En esto hay una coincidencia. Y hay otra parte de la coalición, que es Cabildo Abierto, ¿no? Que también tiene una tónica distinta, quizá en lo económico-comercial, hay que escrutar y conocer mejor estas propuestas, pero que en otros aspectos vinculados a una noción soberanista de la política internacional, bueno, el candidato Manini Ríos estuvo reunido con el general Hamilton Mourón, que muestra una relación de cercanía con esta ala pragmática de origen militar, con ciertos cortes soberanistas, neopatriotas de alguna forma, parecidos a esos neopatriotas que podemos ver en el Reino Unido, en Estados Unidos o en Europa con estos planteos, lo que muestra el por qué el presidente Bolsonaro tiene esa preferencia, por qué ese parecido de familia, y también cómo le interesa hacer este juego para acomodar un concierto regional que les dé favorable o que puede pensar como desfavorable. El asunto es el resultado electoral en Uruguay, en una elección que tuvo resultados que generan una expectativa Yo soy de los que cree que todavía hay que la próxima elección es competitiva, puede tener escenarios de competitividad. No están los resultados, hay que esperar. La ciudadanía, hay que esperar que la gente vote, ¿no? Es una nueva elección y hay posibles escenarios que den eso. Entonces, resultando la presidencia, el formato de gobierno, coaliciones, no coaliciones, gobiernos en minoría, cómo se construye el gobierno y las relaciones exteriores, esto para Brasil, para la región es fundamental. Bien. Obviamente desde un lugar de asimetría. Junto a Brasil y Argentina estamos en un escalón abajo. Camilo, te agradecemos por hoy. Por supuesto que si es por Bolsonaro tenemos mucho todavía para conversar. Perdón, tenemos como muchos temas en agenda en una coyuntura donde lo local y lo internacional se sobrepone. Muchas gracias por tu presencia en BTV Noticias.